Quiero iniciar este tema haciéndoles a todos una pregunta. Y quiero preguntarles, ¿qué pasa cuando una persona les habla por primera vez de alguien que ustedes no conocen? Mal o bien, usted empieza como a imaginarse, ¿cierto? Esa persona, aún sus facciones, cómo será físicamente, cómo hablará, ¿cierto? Usted empieza como a imaginarse esa persona. Y de pronto en la vida, ¿cierto?, se da la oportunidad de que usted conozca a esa persona por primera vez. Entonces usted empieza como, no sé si a usted le pasa, pero les estoy contando qué me pasa a mí, como que yo digo, ay, no me lo imaginé tan alto, o me lo imaginé más joven, o quizás de pronto porque esa persona que les contó, mal o bien, ¿cierto? Porque a veces las personas nos hablan mal de la otra persona. No, mira que fulano, ese compañero de la oficina, tal cosa. Entonces tú te empiezas a imaginar que es alguien así, arrugado, no sé. O no, mira, conocí una persona que me agradó mucho. Entonces tú te lo imaginas con una sonrisa y empiezas a imaginarte a esa persona. Pero un día se te da la oportunidad de conocerlo personalmente o conocer a esa persona personalmente. Entonces también se te da la oportunidad no solamente de conocerlo, de esa primera impresión, sino de empezar a relacionarte con él o con ella. Y entonces esa imagen que tú te habías creado, ¿cierto? O puede desdibujarse o puede mejorarse, porque efectivamente de pronto tú pensabas que esa persona pues te iba a caer bien, pero no te cayó bien. O quizás de pronto tú dijiste con todo lo que te habían contado que te iba a caer tan mal esa persona, pero al fin y al cabo te diste cuenta que no, que eran como mentiras lo que te habían contado, y te empieza a caer bien y empiezas a tener una amistad, ¿cierto? Y empiezas a tener conexión con esa persona, y esa primera imagen, quizás ese primer impacto o se afianza o se desdibuja. Así son las relaciones humanas. Dios es un Dios relacional. A Dios le gusta generar conexiones con sus hijos. Debemos de quitarnos ya de nuestra mente la imagen de ese Dios allá en una nube. Yo no sé si ustedes recuerdan esa caricatura como Goku, que vivía en una nube, que paseaba en una nube. Como ese Dios lejano de barba blanca, que está en su trono inconmovible y que no quiere saber de nada ni de nadie de la humanidad, que trabajó 6 días y entró en un eterno descanso y no quiere saber de nadie. Por el contrario, Dios a través de la Biblia, a través de la historia, nos ha enseñado de que Él es un Dios relacional, es un Dios que le gusta generar relación, conexión con sus hijos. A Dios le encanta, le agrada tener una amistad profunda y madura con cada uno de nosotros. A Dios le encanta revelarse a su pueblo. A Dios le encanta que las personas y sobre todo sus hijos le conozcan, sepan cuál es su palabra, cuál es su creación, qué es lo que Él piensa de todos y cada uno de nosotros, cuál fue su obra redentora, cuál es su amor, su fidelidad, su misericordia. Dios no es un Dios que le niega el conocimiento y el acceso a las personas. Precisamente para eso vino Jesús a la cruz, para abrir, para rasgar ese velo y tengamos acceso a ese lugar santísimo, para que pudiéramos nosotros, como sus hijos, tener acceso a esa amistad, a esa conexión con Dios. Y precisamente Jesús, en esos 33 años y medio que estuvo en esta tierra, y más exactamente en esos últimos 3 años y medio de su ministerio, era conocido no por ser el Hijo de Dios y que lo llevaran alzado y cargado de Cafarnaúm a Jerusalén, no. Era conocido Jesús por relacionarse con las personas. Eso fue de impacto para el pueblo de Israel y para los judíos de su momento. ¿Cómo así que el Hijo de Dios puede mirarme a los ojos y sonreírme? Puede estar conmigo. Pueden los niños acercarse a Él y lo recibe con amor.
Jesús era conocido por relacionarse con las personas y además no solamente por saludarlas, hola hermano, no, sino por intimar con ellas, por hacerse amigo de las personas. Y lastimosamente los amigos de Jesús no eran como las mejores personas o no eran las personas de la mejor fama en ese momento. Se le conocía a Jesús por ser amigo de personas no muy queridas por el mismo pueblo judío. Y yo quiero que iniciemos este estudio precisamente allí, en Lucas capítulo 15, versículo 1. Vamos a estar hoy hablando acerca de todo el capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15, verso 1, encontrando esto tan maravilloso de ser importante para nuestro Dios. Vamos a iniciar. Dice así, Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice, mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos. El puesto de cobrador de impuestos o el trabajo de cobrador de impuestos era el que más despreciaban los judíos, porque eran personas de su propio pueblo que eran contratados por el imperio romano para cobrarle el impuesto romano a sus congéneres, a sus paisanos. Entonces ellos los veían como alta traición, era el peor pecado de todos. Entre esos estaba incluido Mateo, que fue el que escribió el libro de Mateo. Mateo era una persona que recaudaba impuestos y estos eran los que se acercaban a Jesús para escucharlo. Dice así, mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma y también otras personas a quienes, ¿quién? Los fariseos consideraban gente de mala fama. O sea, los religiosos, los estudiosos de la ley, los que iban a la sinagoga todos los sábados, los consideraban gente de mala fama y estos eran los que se acercaban a Jesús. Y al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús. Y decían, este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Comer en los tiempos de Jesús no era como las citas que uno se coloca el día de hoy con la gente, ¿no? Que mira, vamos a comer 15 minutitos, vamos a un fast food, a una comida rápida, y chao, gracias. No. Comer en los tiempos de Jesús, en el siglo I, que es cuando nos dice la historia que Jesús estuvo aquí en esta tierra, se preparaba con anticipación. Primero tenía que haber una cita previa para preparar la mesa, para preparar el pan, para preparar la cena. Y a veces esas comidas se extendían por días. Eran días enteros que se compartía en esas cenas, en esas comidas. Y acusaban a Jesús de no solamente ser amigo de esos pecadores, sino de comer con ellos, de intimar, de establecer una amistad con esas personas que los fariseos de su época consideraban de mala fama, de mala reputación. Jesús era amigo de esos pecadores. Lo más impactante de esta historia como inicia es que Jesús no era amigo de los religiosos de su época, no era amigo de los que practicaban la ley del punto A al punto Z, no. Jesús era amigo de los pecadores e intimaba con ellos. Y saben una cosa, al intimar, al cenar con ellos y al hacerlos su amigo, los hacía sentir bien. Hacía sentir bien a esos que eran considerados de mala fama, que eran repudiados en su momento allí en el pueblo. Mira lo que sigue diciendo el versículo 3 de allí. Dice, al oír esto Jesús les puso este ejemplo. O sea, Jesús estaba escuchando lo que los religiosos y los fariseos estaban diciendo y dijo, al oír esto Jesús les puso este ejemplo. Si alguno de ustedes viene o tiene 100 ovejas
y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa, alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que había perdido. Míralo como sigue diciendo el versículo 4. Esto, Jesús, ay Padre, vamos a mirar allí qué fue lo que pasó. Dice: al oír esto, Jesús les puso este ejemplo. O sea, Jesús estaba escuchando lo que los religiosos y los fariseos estaban diciendo y dijo: al oír esto, Jesús les puso este ejemplo. Si alguno de ustedes viene o tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa, alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que había perdido. Míralo como sigue diciendo el versículo 4. Lo voy a leer yo. Dice el versículo 7, perdón. Dice: de la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Este ejemplo y esta parábola la hemos escuchado muchísimas veces. La parábola de las 100 ovejas. Es más, hay una canción muy antigua que dice: eran 100 ovejas. ¿Y la han escuchado? Una canción. Y cuando Jesús es acusado de tener amigos de mala reputación, cuando Jesús es acusado de tener esta intimidad con este tipo de personas que eran repudiadas, Él empieza a contar esta parábola acerca de las 100 ovejas. Y sabemos que tiene un trasfondo de salvación bien maravilloso, ese rescate de Dios por nosotros, que nos da esa salvación única y especial. Pero aquí hay algo que es muy interesante y es el aspecto relacional. El aspecto relacional de ese pastor que amaba a todas y cada una de esas ovejas, y él quería que esa oveja que se había perdido, que se había extraviado, que se había salido del redil, se sintiera especial. No la iba a desechar. Él fácilmente hubiera podido decir: no, pues se perdió esa oveja, tengo aquí 99, pues que se vaya esa ovejita. ¿Qué más? Que me quedo con 99 y pues ella que se pierda. No. Lo que quería contar Jesús era la especialidad que tenía ese pastor de decir: no te voy a desechar por desobediente. Por el contrario, quiero ir por ti. Quiero establecer una conexión contigo. Quiero amarte y quiero cargarte en mis brazos. Para Jesús era muy importante en su momento, en su tiempo, hacer sentir pertenecientes a esas personas que eran desechadas por la religión, que la religión había apartado, porque quizás de pronto no llenaban los estándares, no cumplían las reglas que la denominación, que la ley, que la sinagoga les colocaba. Y por eso Jesús se esforzaba por hacerlas sentir especiales, y por eso es que él cuenta esta parábola de las 100 ovejas, para que ellos vieran la importancia de la relación. No porque era desobediente, no porque de pronto tenía mala fama, no podía tener acceso, no podía tener acceso al amor de Dios, a la compasión, a la fidelidad, a la misericordia de Dios.
Y es más, él dice allí algo que me parece muy interesante. La parábola dice que aún hay más gozo por uno que necesite de Dios que por 99 que no necesiten volverse a Él. Dios puede sentir más gozo por aquella persona que verdaderamente anhele esa conexión con Él, que vea su debilidad, que vea esa necesidad de conexión, que por 99 que cumplen todos los preceptos, pero que no quieren relacionarse con Él. Por eso quiero que vayamos y sigamos, porque Jesús sigue hablando aquí en el versículo 8. Algo muy interesante, porque él sigue como dándole palo a esos religiosos. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 8. Dice así. Jesús les puso otro ejemplo. O sea, no solamente se quedó con lo de la oveja, sino que les puso otro ejemplo. ¿Qué hará una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta de que ha perdido una de ellas? De inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla. Yo no sé si esto les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado. Puedo, no sé, tener todas las monedas encima, pero se me pierde una y empiezo a levantar los muebles, empiezo a levantar los tapetes para encontrar esa moneda. Y así es esta mujer. De inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla. Y cuando la encuentre, invitará a sus amigas y vecinas, como cuando encuentra un arete, ¿no? Yo no sé si les pasa a las mujeres también, cuando se les pierde un arete, pues les dice a las amigas y dice a las vecinas: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré el arete, ya encontré la moneda que había perdido. Verso 10. De la misma manera, los ángeles de Dios, escuche esto, hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Y continuamos exactamente hablando acerca de esa salvación eterna, de esa oportunidad maravillosa, de esa predestinación hermosa que el Señor nos da de tener esa salvación eterna. Pero también Jesús, con el contexto que viene hablando, quiere decirle: es importante cada uno de ustedes. No porque tenga 9 monedas más voy a desperdiciarte que una se me vaya. Por el contrario, levanto la casa, barro y le cuento a todos que encontré esa moneda. Para Jesús era muy importante dignificar al desechado, al que ha sido señalado, al que ha sido menospreciado. Y no solamente darle dignidad, sino establecer una relación a través de amor. El ir a cenar, el comprenderlos, el predicarles, el aceptarlos, es una relación de amor, es enseñarles el amor. Por ese motivo es que en la cruz Dios nos dio la gracia. La palabra dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Jesús en la cruz nos demostró que nosotros, que Dios nos aceptaba tal y como somos, como sus hijos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestra carne. Dios adoptó nuestro cuerpo también. No solamente salvó nuestro espíritu, sino que adoptó nuestro cuerpo para decirle: no hay ningún problema, yo los acepto, ustedes son mi creación, son mis hijos, no tienen que desecharlos, no tienen que apartarlos. Hablaba yo con alguien el día de ayer y le decía que lo difícil de Dios es lo fácil que es. La religión ha intentado muchas veces, quizás de pronto con una buena intención, poner preceptos, poner checklists para completar. Pero para acercarte a Dios no necesitas ningún checklist. Las personas esperan a convertirse en buenos para llegar a la iglesia. Todo lo contrario. Dios te necesita y te ama así como tú eres. No nos metamos ideas falsas en la cabeza de que tenemos que ser buenos para acercarnos a Dios. No, todo lo contrario. Dios te ama como tú eres y Él se encargará de tu proceso. Él quiere, mira, si te han menospreciado, escúchame bien, si te han desechado, si te han señalado,
Dios te dice todo lo contrario. Dios te dice: yo te amo tal y como tú eres. ¿Sabes por qué? Yo he sido parte de esos desechados. Yo he sido parte de ese grupo de desechados. En muchos aspectos de mi vida he sido señalado y yo he sido desechado. He sido menospreciado. He sido juzgado. Y a veces me encuentro desarmado. A veces me encuentro desolado. Pero Dios me dice: te amo. Serás para el mundo desechado. Quizás de pronto no llenas el currículum que otras personas quieres que llegues, pero para mí te amo tal y como eres. Y te amaré toda la vida. Y te amaré hasta las canas. Sigue hablando Jesús después de haber sido acusado de que acogía a los pecadores y a los de mala fama. Y Jesús quería cubrir todos los aspectos, porque también en ese momento, cuando estaba predicando Jesús, habían presente personas que ya lo seguían, que ya seguían a Jesús, que ya tenían una relación con Él. Y Él no solamente habla de aquel que tiene un primer impacto, que tiene un primer acercamiento, o que va a Él en búsqueda para amarlo y abrazarlo, sino que también cuenta una historia acto seguido después de esto, para incluirnos a los que quizás también hemos estado cerca de Dios. Hemos quizás de pronto dedicado años al conocimiento. Quizás hemos dedicado nuestra vida, 1, 2 años, 5, 50 años al Evangelio. Y por eso Él cuenta esta otra historia acto seguido de la parábola de las 100 ovejas, de la oveja perdida. Sigue esta parábola que todos conocemos como la parábola del hijo pródigo. Mira cómo dice: Jesús también les dijo. Qué maravilloso. Jesús también les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad. Este ya era hijo. Eran 2 hijos, no eran extraños. Eran 2 hijos. Papá, dame la parte de tu propiedad, que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. Ya estos eran parte del grupo. Estos ya tenían una relación con su papá. Y un día de estos, uno de sus hijos dice: papá, dame la parte que me pertenece. Me voy. Los 2 ya eran hijos. Y es más, me impacta porque él dice que él repartió la herencia entre los 2 hijos. O sea, a ese hijo mayor también le dio su parte de su herencia. O sea, fue un papá justo. Y al hijo menor, que fue el que se fue de la casa, le dio también su parte de la herencia. Y lo dejó libre. Lo dejó ser. Mira cómo sigue diciendo el versículo 13 allí de Lucas 15. Lucas 15. Tenemos aquí un problemita bien interesante. Aquí vamos, en el nombre del Señor. Dice: a los pocos días, el hijo menor, o sea, el que se fue, el que le pidió a su padre la herencia, vendió todo lo que su padre le había dado y se fue lejos. O sea, él le dio la herencia, le dijo: mira, lo tuyo son 100 vacas, estos terrenos, y él cogió y dice: no, lo voy a vender todo. Y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a ¿qué? A darse gusto, haciendo ¿qué? Lo malo y gastando todo el dinero. Versículo 14. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó ¿a qué? A pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Verso 16.
Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos. ¿Pero qué? Nadie le daba, o sea, ese se convirtió en menos que un cerdo, porque a los cerdos les daban comida, pero él, aunque los cuidaba, no le daban ni siquiera esa comida. A veces en la vida ocurre que nosotros pedimos cosas. Señor, dame un trabajo. Señor, dame una casa nueva. Señor, dame un carro nuevo. No sé. Señor, quiero tener más prosperidad. Señor, salud. Y a veces esa bendición, cuando nuestra relación con Dios no es madura, esa misma bendición enfría nuestra relación con Dios. Por eso Jesús toca este punto también. Porque esto no solamente aplica para el que viene por primera vez a los pies del Señor. Esto aplica también para nosotros. A veces, en medio del diario vivir, pedimos, Señor, dame un trabajo. Dios te da el trabajo. Y ahora tú dices, Señor, es que no puedo ir a la iglesia, no puedo orar, no puedo conectarme, porque es que este trabajo no me da tiempo. No puedo ayudarle a los demás, porque es que ahora no tengo tiempo. Ahora que estás completamente sano, ni le dedicas tiempo a orar ni a estudiar la palabra, porque te la pasas en el gimnasio. A veces la bendición, a veces el reclamar esos fragmentos de la herencia enfría nuestra relación con Dios. Y ahí estamos ocupados haciendo diferentes actividades, pero lejos del trato, de la conexión con nuestro Dios. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, diseñó la vida de forma cíclica. Tú no vas a llegar a ningún punto. La gente piensa que haciendo cosas un día va a llegar a la felicidad. No, la felicidad y la buena obra preparada de antemano es un camino, pero en ese camino es cíclico. Es cíclico. Dios diseñó la vida como una prueba permanente, para que a nosotros nunca se nos olvide que debemos de tener una conexión permanente con el dador de la vida, con el dador de las cosas. Y si ves, el hijo era rico, disfrutó su herencia, pero un día dice que hubo hambre en ese país y todo se derrumbó, todo se desboronó y quedó menos que un cerdo. Pero precisamente Dios diseña la vida de forma cíclica para que permanentemente estemos en conexión con Él. Miren lo que sigue diciendo el verso 17. Dice, verso 17, por fin, dice, comprendió lo tonto que había sido y pensó, o sea, antes como que no estaba pensando. Utilizó la mente de Cristo, ya escuchó el Espíritu Santo. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Y le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Y me impacta esa palabra, trate, que me trate como a uno de sus trabajadores. El hijo comprendía el privilegio de que su padre lo tratara. El hijo, porque ya había sido hijo, el hecho de que se hubiera alejado, el hecho de que se hubiera apartado, el hecho de que quizás hubiera cometido unos errores, hubiera malgastado, él tenía en su mente un conocimiento que dijo, pensé, caí en cuenta
Comprendí lo tonto que he sido, sabiendo que aún los trabajadores de mi padre tienen comida. Voy a regresar para que mi padre, aunque sea, me trate como un trabajador. Él entendía la importancia de conectarse, así fuera como un trabajador, con su padre. A veces la vida nos presenta situaciones para que nosotros reaccionemos, comprendamos lo tontos que hemos sido, para que restablezcamos esa relación con Dios. Para que veamos lo importantes que somos para Dios. Que entendamos el privilegio que en todo momento tengamos una conexión con Él. A veces las cosas de Dios se nos vuelven parte del paisaje, parte de un cuadro, parte de una Biblia puesta encima de la sala. Pero la vida misma y Dios mismo nos da la oportunidad de que tengamos un momento de conexión con Él, que regresemos. Y lo hermoso de esto es que en la medida en que empezamos a madurar, escucha bien lo que te voy a decir, en los caminos de Dios, no importa cuánto tiempo tú lleves, tú puedes llevar 50 años en el Evangelio y ser un inmaduro en las cosas de Dios. Pero puedes llevar 2 años y ser una persona madura en su palabra, entendida en su palabra. Esto no depende de la cantidad de años que tú lleves yendo a una iglesia. Depende de lo que puedas entender en tu mente y de la importancia que le des a la amistad, a la relación con Dios. Eso es lo más importante. Entonces, la madurez de esa amistad, de esa conexión con Dios, se da en que tú en los buenos momentos y en los no tan buenos siempre vas a tener una amistad con Dios. Aún en el mal momento puedes llegar y desgajarte en lágrimas delante de tu Dios, pero sabes que Él está ahí, que Él está tratando contigo, de que Él no te ha dejado, que no te ha abandonado. Eso se llama una amistad madura. Oye, qué feo esos amigos que solamente te buscan en los buenos momentos. ¿Sí te ha pasado? En los malos, perdón. Oye, necesito dinero. Oye, ¿me puedes prestar esto? Oye. Pero a veces cuando tú estás bien, ni una llamada le das a ese amigo. O ese amigo cuando está bien, ni siquiera una llamada te da. Eso no es una amistad madura. Eso es una amistad tóxica, como dicen hoy en día. El verdadero amigo se ve cuando está contigo en las buenas y en las malas. Y Dios es tu amigo. Él dice, ya no me llamen, ya no se llamarán siervos, se llamarán mis amigos, dice el Señor. Y Él es una amistad verdadera. Él siempre te va a ofrecer una amistad madura en los buenos y en malos momentos. La vida es así. Dios no tiene la culpa de lo que estás pasando. La vida está diseñada de esa forma, de esa manera. No le eches la culpa a Dios. Dios te ama con amor eterno. Simplemente restablece esa conexión. Cae en cuenta de lo tonto que has sido, para que te vuelvas a conectar con Él, para tener trato nuevamente con Él. Verso 20. Dice, entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor. Yo me imagino a ese papá esperando todos los días el regreso de su hijo. Él necesitaba que su hijo regresara diferente. Él necesitaba que su hijo aprendiera la lección. Y quien salió a correr fue el padre. Y dice aquí en esta versión, lleno de amor.
y lo recibió con abrazos y besos. Oh. Y el joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Y ya le iba a decir lo de los trabajadores, pero verso 22 dice: pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y esta versión dice: y comenzó la fiesta. Nuevamente hay fiesta, como decía en la parábola de la moneda perdida. Hay fiesta con los ángeles. Dios siempre está dispuesto. La naturaleza de Dios es el amor. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre es un padre amoroso. Siempre está dispuesto a darte un abrazo. Él siempre está mirando el horizonte para ver en qué momento vuelves a contar con Él. Vuelves a abrazarlo. Porque la amistad que Dios ofrece es una amistad madura. Dios no quiere pasarte una cuenta de cobro. Si en este momento recapacitas, reaccionas y dices: Dios mío, tengo que volver, Dios no te está esperando diciendo: ajá, con que llevas tanto tiempo y te malgastaste la herencia, ¿no? Ahora sí vas a quedar en disciplina. Dios no hace eso. Dios no te está esperando para señalarte ni para juzgarte. Él está esperándote para decirte: mi hijo ha regresado, vamos a hacer una fiesta. Lo más importante es esta conexión. Dios lo único que quiere todos los días es hacerte sentir lo especial que eres para Él. Eso es lo que quiere Dios todos los días, que cuando amanezcas tú sientas lo especial, lo importante que eres para Él. Simplemente tienes que acercarte al trono de la gracia. Simplemente lo que quiere de ti es un corazón humilde, que reconozca la importancia de tener una relación permanente sin importar las circunstancias. Las circunstancias no deben determinar tu relación con Dios. Como una amistad madura, no solamente busques a Dios en los momentos difíciles, o te alejes de Él en los momentos difíciles porque le echas la culpa a Dios, o en la bendición alejarte de Él. Él quiere hacerte sentir importante todos los días, y que tú digas: yo soy importante para Dios. ¿Y sabes qué? Cada vez que tú retomas esa relación, Él hace fiesta. Él se pone feliz. Diga ya en su casa: yo soy importante para Dios. Señor, te damos gracias porque nos enseñas a través de tu palabra lo importantes que somos para ti. Tú siempre estás dispuesto. Tú no eres un Dios alejado que vive por allá, lejos de tus hijos. No, tú eres un Dios cercano. Tan cercano estás de mí que estás en mi mente y en mi corazón. Y me has abierto la posibilidad para que yo me acerque confiadamente a ti todos los días y establezca esa conexión. Trabaje en esa amistad contigo. Hoy me acerco, Señor, con un corazón humilde a decirte: Señor, te necesito. Estoy harto de vivir como me dicta el mundo que tengo que vivir.
como me dicta la iglesia que tengo que vivir. Estoy harto de que me pongan reglas que son humanas. Hoy quiero establecer una verdadera conexión contigo, Señor. Quiero tener una amistad contigo, quiero tener una relación contigo. No quiero religión, quiero una relación contigo. Y reconozco la importancia de tratar contigo, de que me hables, de sentir tu amor todos los días, sin importar las circunstancias. Gracias, Señor, por ser un Dios incondicional. Gracias, Papito Dios. Consuela nuestras vidas, consuela nuestras mentes y ayúdanos a sentir ese amor todos los días. En tu nombre, oh Dios. Amén.